Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta serie de episodios que hemos tenido aquí en Largo Aliento para tratar de entender el crecimiento de las sociedades humanas. Es algo que ya alguna vez habíamos platicado, lo estamos haciendo ahora de una forma un poco diferente. Yo espero estar siendo capaz de irme más a detalle en algunos temas que no habíamos cubierto y nos quedamos en este punto en el cual le decía yo, el monoteísmo permite la construcción de sociedades realmente muy grandes alrededor de una idea básica, un gran Dios que permite que todo mundo pueda considerarse súbdito de ese Dios y por lo tanto permita una cohesión que el tener distintos dioses, dioses locales, etcétera, no permitía. Pero es necesario entender mejor cómo está construido la estructura de la sociedad. Y esta estructura empieza, hemos platicado, en una familia nuclear de 5 o 6 elementos, en una familia extendida de 15, cosa por el estilo, y una banda de humanos que tendría en el caso mínimo 50 o 60 integrantes y en el máximo 150. Esta banda es el límite natural, digámoslo así, que tenemos los seres humanos para poder trabajar juntos. Más allá de este número, nos es muy difícil recordar quiénes cooperan y quiénes no, y por lo tanto la banda se pone en riesgo. Si algunas personas no cooperan y los demás tienen que trabajar para mantenerlos, hombre, pues la productividad, digamos, se viene abajo, la banda empieza a vivir cada vez menos bien y en las condiciones en las que vivían los seres humanos con este tipo de organización, pues eso llevaba a la extinción del grupo en su conjunto. Es por eso que los grandes riesgos o grandes peligros que se tenían en una banda humana eran dos. Uno es el gorrón, el free rider, que pues está de ocioso y está esperando cosechar de los demás. Un número grande de estos free riders implica que la banda no puede sobrevivir y todo el mundo muere de hambre, o simplemente se destruye este grupo y los que quedan se van a organizar otro. El otro gran enemigo que tiene es el abusador, el bully, el matón, el que quiere quedarse con más de lo que le toca y al hacerlo, pues daña el nivel de vida de los demás, causando un efecto parecido al otro. Eh, Frente a este segundo tipo de amenaza, Chris Bem, en un libro que se llama Moral Origins, afirma que estos grupos humanos lo que hicieron fue tratar de deshacerse de estos bullies y lo hicieron con una combinación de tres elementos. El primero era burlarse de él, es decir, quitarle al bully esta sensación de que él era superior a los demás y al burlarse de él esto permitía sin violencia que se pudiera resolver este comportamiento anómalo. Cuando esto no funcionaba, la banda en su conjunto trataba de expulsar al bully y si no se dejaba, lo mataban. Son los tres instrumentos para resolver. Si tiene razón el señor, esto significaría que en el transcurso de los cientos de miles de años, a lo mejor millones de años, en lo que esto ocurría, fuimos eliminando buena parte de los genes de estos abusadores. Evidentemente no acabamos con todos, usted puede encontrarlos ahora en la política, muchos de ellos, también en los negocios, este tipo de personajes sigue existiendo, pero posiblemente en una menor proporción, un poco menos agresivos de lo que conocimos hace cientos de miles de años. Eso es difícil de probar, pero bueno, podríamos pensar que así es. Eh,
Cuando llegamos al límite de estos 150 individuos, seguir creciendo como grupo social implicaba que el riesgo de tener más bullies o más free riders de los aceptables para la supervivencia crece muy rápidamente y la sociedad se venía abajo otra vez a estos 150 individuos. ¿Cómo rompimos eso? Pues lo rompimos también de una forma natural, pero un poco distinta, que es la cultura. Creamos una idea sobre la cual podríamos maximizar nuestra capacidad de cooperación y eso es justamente lo que hemos estado platicando estas últimas semanas. Lo hicimos alrededor de una idea trascendental. ¿Existe algo más allá de nosotros que nos puede permitir maximizar nuestra cooperación como grupo? Y esto se logra alrededor de este elemento trascendental que en un principio es un antepasado y que eventualmente se va transformando en un pequeño dios o una pequeña diosa que cubre a un grupo más grande que la banda. Ese grupo es el clan. Así es como lo estoy yo utilizando el término. El clan es un grupo de más de 150 individuos, pero no tan grande como una tribu. No, no hablamos de miles de personas, sí de varios cientos. Este clan está asociado a este antepasado ficticio, real, eh, a lo mejor biológico, a lo mejor no tanto, pero todo el grupo lo asume como antepasado propio y este antepasado se le van dando ciertas características en el tiempo que lo van haciendo sobrenatural, ¿no? Más allá de ser trascendental, de estar en otra dimensión, empieza a tener ciertos poderes, digámoslo así, para ayudarnos como grupo a la fertilidad, a que llueva, a lo que sea. Cuando varios clanes se asocian para vivir en un grupo todavía más grande, que es lo que empezamos a llamar ciudad, y son organizaciones que empiezan a existir hace 10.000, 12.000 años, estas ciudades van a tener esta competencia entre los pequeños diosesitos. De alguna manera se va a ir construyendo una estructura jerárquica al interior de los clanes que se va transmitiendo o transformando, perdón, en una estructura también jerárquica entre los diosesitos que con el tiempo se van convirtiendo en este panteón politeísta. Entonces ya tenemos varios niveles de asociación. La familia nuclear, la familia extendida, la banda, el clan, la tribu. Y esto es lo que funciona muy probablemente de la mitad de la edad de bronce hacia lo que llamamos antigüedad clásica. Esta manera de funcionamiento permite tener ciudades más o menos grandes, en donde al interior de la ciudad tiene usted distintas tribus y al interior de las tribus tiene distintos clanes. Cada uno de ellos tiene sus privilegios, sus problemas, sus diferencias. Tenemos reglas para resolver los conflictos entre los distintos grupos, entre tribus, al interior de las tribus, entre clanes. Y al interior de los clanes cada quien se hace bolas porque pues, para eso es esa estructura mínima de funcionamiento. Esto es lo que va a terminar después el Imperio Romano, en el caso de Europa, con la llegada del monoteísmo, que va a tratar de tener una idea básica que aplique para todos. Pero esto no va a poder destruir así solito los clanes. Hay una política específica de la iglesia para romper los clanes. ¿Por qué? Pues porque la estructura del Imperio Romano era de clanes y si la iglesia estaba reemplazando al imperio, pues era muy importante que no salieran de pronto estas familias que antes habían tenido todo el poder, en el caso del Imperio Romano, que si los Cornelios, los Claudios, los Julios, pudieran volverse a organizar y tómala, se acaba todo este construcción monoteísta en la cual estaban. Lo que trata de hacer la iglesia, utilizando ciertas reglas que empiezan a ser generales, prohibir el casamiento entre primos, hasta primos terceros o cuartos, el que la adopción fuera prohibida, que era uno de los grandes mecanismos del Imperio Romano para que los clanes funcionaran,
obligar a la familia nuclear a separarse de la familia extendida, que es decir, el clan, y con esto vas construyendo una sociedad en la cual el elemento básico no es el clan, sino la familia nuclear. Esto, en el caso de Europa, estamos hablando del año 600 en adelante, se va a ir convirtiendo en una relación entre estas familias extendidas, familias nucleares, con el lugar en donde viven. Y vamos a tener una estructura diferente de organización que llaman en inglés el manor. Nosotros creo que la mejor forma de verlo en español sería la hacienda, es decir, un lugar en el cual viven distintos grupos que tienen una estructura jerárquica con un orden patriarcal, en donde una familia es la responsable de que a todos les vaya más o menos bien, son los que resuelven los conflictos al interior de ese espacio y son los que defienden a ese espacio frente a enemigos externos. Esta estructura es lo que va a dar lugar a lo que usted conoce con el nombre de feudalismo. Ahí en ese nombre van varias cosas mezcladas que luego no son fáciles de separar y nos quedamos con ideas confusas, pero creo que lo que debe usted tener en mente para tratar de entender este proceso es eso. Lo que tenemos ahora no es un clan de los Cornelios, los Julios, los Claudios, los Hernández, los López, los Yáñez, sino una hacienda. Y en esa hacienda, esta estructura que le comento, que va a tener otras haciendas vecinas y entre todas ellas para tratar de defenderse de las que están a varios kilómetros de distancia y van a ir construyendo una estructura que empieza a crecer hacia arriba, dando lugar a esto que conocemos como nobleza, los condes, que viene la palabra del latín comitatus, los eh, compadres dentro del ejército, los compañeros, eso es un conde. El marqués, que es aquel que vive en la frontera, eso de ahí viene de la marca donde está la frontera. El duque, que tiene su origen en el general de los ejércitos. Estas estructuras se van a ir configurando para dar lugar eventualmente a los reyes. Pero todas las relaciones en esto son relaciones que tienen que ver con la estructura de esta hacienda, que es la base sobre la cual está funcionando la estructura social, la producción económica y el orden político a través de este mecanismo. Esto no es igual en otras partes del mundo. Por ejemplo, en China tenemos esta estructura de clanes de forma permanente. Al día de hoy siguen existiendo. Algo parecido ocurre en la India. Son distintas las dos organizaciones. En la India, con la llegada de los indoeuropeos, llamémosle así, o los indoiranios, probablemente en el 1500 a.C., se va a dar la construcción de las castas, una estructura muy, muy vertical, muy discriminatoria, en donde los grupos que acaban de llegar, estos indoiranios, se van a organizar en tres grupos: el de los que mandan, los brahmanes, el de los militares, el de los comerciantes. Y a los que ya estaban ahí los van a volver la raza. Y a algunos de ellos los intocables, gente que no es ni gente, ¿no? Esta estructura de castas es extraordinariamente fuerte, se va a mantener en el tiempo. La India nunca va a ser un país como el que usted conoce hoy. Ese país que usted conoce hoy es una construcción de los británicos en el siglo XIX, ya al final del XIX. Antes de eso no se podía, y no se podía por este problema de que pues, estas estructuras no dan para una población tan grande. Tenía usted que depender de la construcción de estos pequeños reinos, en el caso de la India, los rayas, que van a tener el control de su región y lo van a tener bajo esta estructura de clanes y castas. En el caso de China,
Lo que tenemos son los clanes locales que se van a organizar alrededor de un estado en el cual el emperador, hijo del cielo, es el que va a tener, al menos digamos, formalmente el poder, aun cuando en realidad quien gobierna va a ser la estructura. La estructura que se construye en China desde muy pronto es una estructura muy burocrática que permitiera administrar toda esta dispersión de pequeños grupos sociales a su interior, orgánicos y sólidos, pero que no tienen necesariamente una razón para estar todos juntos. La única razón es porque hay una burocracia que los va administrando para que funcionen así. Las dinastías chinas entonces se van cayendo y reemplazando con mucha facilidad porque esta estructura no es así tan sólida como uno quisiera, pero funciona lo suficiente para que China vaya avanzando en el tiempo con, insisto, distintas dinastías, algunas que ni siquiera son de chinos propiamente hablando. Durante un tiempo son los mongoles los que gobiernan China, otro tiempo son los manchú, pero bueno, pues es la forma como se hace. Entonces son diferentes estructuras que, como puede ver, responden a una idea distinta sobre la cual se está construyendo la sociedad. Eh, en todos los casos empezamos a tener sociedades un poquito más grandes, pero llegan a un punto en el cual ya no pueden sostenerse. Y es ahí donde la expansión europea a partir del siglo XVI se encuentra el espacio abierto. Traen ideas que permiten la organización de grandes grupos sociales y eso les permite construir aquí en América estos grandes reinos, la Nueva España, el Perú y eventualmente los demás virreinatos, pero también en Asia, ¿no? Llegan a la India, agarran un par de puertos y luego empiezan a crecer y luego tienen la compañía británica y empiezan a hacer una asociación con los rayás y órale, güey, construyen un país inmenso que va desde Pakistán hasta lo que hoy es Myanmar, todo eso va a ser la India británica. Y ellos son los que les dan esa estructura porque antes no se podía. Y lo mismo, creo yo, ocurre con China. China tiene una estructura que no le permite ser muy eficiente. Y la dinastía Qing, la Manchú, que estuvo desde mediados del 17 hasta la Primera Guerra Mundial prácticamente hablando, no funciona muy bien y es lo que le permite a los europeos empezar a meterse poco a poco, organizar unas guerras para debilitar a la dinastía Qing y tarde o temprano reemplazar primero los japoneses, luego los británicos y órale. Entonces, hoy en día creo que tenemos una estructura general en el planeta que tiene su origen en Europa, que muchos occidentales descalifican porque es eurocentrista y lo que... pero es la idea que les ha ido gustando a todos con el tiempo, porque es la única forma de tener el país grandote. No lo puedes hacer de otra manera. Entonces, la India hoy, pues ya no es colonia británica ni mucho menos, sigue siendo un país en donde las regiones son casi autónomas y al interior de esas regiones hay tribus y hay clanes, pero mantienen una cosa que llaman democracia, la democracia más grande del planeta, que es en el fondo la negociación permanente de todos estos grupos. Es una especie del PRI mexicano, eso era el partido del Congreso en la India. En China lo mismo, ¿eh? Es una estructura burocrática que ellos habían construido, pero que puede funcionar el día de hoy gracias a que importaron por completo las ideas económicas de Occidente para aplicarlas y permitir que comieran todos, cosa que no hacían en los años 70. Mao, para poderse mantener en el poder, tenía que estar matando gente a cada rato, ya fuera con el gran salto adelante, con la revolución cultural. Cuando se muere él, la banda de los cuatro y la viuda intentan matar a todo mundo. Era un gobierno, o sea, que dependía esencialmente de la violencia. ¿Por qué hoy no es así por completo? Pues porque importaron estas ideas que les permiten funcionar.
Entonces, a pesar de las quejas de muchos occidentales, en particular de los izquierdistas y los colonialistas y los anti-yanquis, anti-imperialistas y demás, es esa idea occidental la que ha permitido la construcción de estos grandes países de una manera que sea viable, que les ha permitido funcionar. Eh, no dependen de la idea del monoteísmo, como ya tampoco el occidente depende de esa idea del monoteísmo. A partir del siglo XVI, esa idea empieza a difuminarse e intentamos reemplazarla por una idea nueva, que es el experimento de los últimos 500 años, que es muy distinta de todo lo anterior y que hoy mismo la estamos viendo en uno más de sus momentos críticos. Eso justamente es lo que quiero platicar con usted esta próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.